felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy vamos a estar platicando con un amigo que teníamos tiempo de no intercambiar puntos de vista. Alguien que siempre ha estado bien activo en la política nacional sin estar involucrado en ningún cargo de elección popular o de cargo del Estado. Expresidente del Partido Social Cristiano, experto constitucionalista. En un momento dado, en los procesos electorales anteriores fueron aliados del Frente Sandinista en la convergencia o en la unidad Nicaragua, Junto Triunfo, algo así como se llamaba. Estamos hablando del doctor Fanor Avendaño. Con él vamos a estar hablando alrededor de la situación del país, desde su perspectiva. Vamos a hablar de cuál salida podrá haber. Fanor fue en varias ocasiones, ha sido propuesto para Procurador de Derechos Humanos. Vamos a estar hablando con él la situación de los derechos humanos en este país, la inseguridad jurídica que hay en este país en este momento. ¿Qué posible salida habrá? ¿Qué espera el gobierno para reaccionar? ¿Para qué será posible establecer un diálogo nuevamente en este país? Se habla de que uno de los mecanismos para volver a restablecer el diálogo es la intervención del señor Vini Cerezo, secretario ejecutivo del SICA, que es de la familia social cristiana a nivel internacional. Vamos a preguntarle si será ese un mecanismo y si el señor Cerezo estará dispuesto a venir a complementar el trabajo que está haciendo como mediador y facilitador la conferencia episcopal. Antes de entrar con él, sí quisiera compartir con ustedes algo que escribí el día de ayer debido a que se ha desatado nuevamente. Hay una ofensiva de amenazas de muerte, de una guerra psicológica, según ellos, lo que están tratando de hacer hacia mi persona y hacia mi familia. El día de ayer se incrementó considerablemente estos ataques vía llamadas telefónicas, vía mensajes de texto, vía WhatsApp. Ayer recibimos, creo que alrededor ya al final, ya perdí la cuenta, creo, más de 150 llamadas de amenazas de muerte, igual que mensajes de texto y mensajes WhatsApp. Y además quería, el día de ayer también, todos los medios oficialistas y en las redes anduvo circulando un audio con una foto mía sobre lo que yo dije en una reunión que tuvimos con el movimiento campesino la semana pasada. Yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Lo que no estamos acostumbrados al espionaje, nos asombramos con deslealtad y traición. ¿Qué significa? Al mejor estilo de la seguridad del Estado de los años 80, este gobierno sigue intentando revivir sus habilidades. El zorro pierde la raya, pero no las mañas. La verdad los asusta. No puede conquistar ninguna presea si no es con mañas, decepción y mentira. Los que actúan de frente, sin engaños, los desconciertan. Por eso los tenemos locos. Hoy o ayer, Radio Ya, Radio Sandino y La Primerísima empezaron a divulgar mi número de teléfono durante todo el día, pidiendo a su audiencia que me llamara para amenazarme a mí y a mi familia. Escuché y leí algunos de los mensajes. Estos son violentos, realizados por gente mala, sin asomo de tener conciencia. Tampoco se les ocurre que sus números quedan en el teléfono y que cuando sean denunciados ante autoridades creíbles en un futuro, podrán ser perseguidos con todo el peso de la ley. Esto es un reflejo de lo que no queremos en el país. Gente fanática que actúa con odio, intolerante a las ideas de los demás e incapaces de vivir en una democracia. Radio Ya, La Sandino y La Primerísima están fomentando el odio y desde ya denuncio que si me pasa algo a mí o a mi familia, son responsables ellos,
además del presidente Ortega y doña Rosario Murillo. Otra de las hazañas de ayer, hecha por los fanáticos intolerantes que buscan dividir, es el audio mío que circula en las redes, el cual prueba que hay una diversidad de opiniones en la alianza y que todos podemos expresar nuestra opinión y tolerarnos. Eso es la democracia. Por eso todos los días, desde hace 11 años, promulgo que tenemos que recuperar la institucionalidad, el Estado de Derecho y restaurar una verdadera democracia en nuestro país. Los intolerantes no conciben que haya sentimiento y discusión en un grupo. No pueden aceptarlo, porque es un concepto aligenio para ellos. No lo conocen, no saben nada de democracia y no conocen el respeto y el derecho a disentir y a expresarte. Mi país merece que busque lo mejor por él. No podemos seguir teniendo ciudadanos de dos clases, los de un partido de gobierno y los demás. Tampoco puede ser que los que no estemos de acuerdo con el gobierno, cesemos de existir. Todos somos ciudadanos y al menos yo aspiro a vivir en un país democrático. Todos nos lo merecemos, por eso vamos ganando, por eso los tenemos locos. Ayer, tal como lo dice, creo que se explica exactamente todo lo que ha estado. Si van a seguir, ya debería estar claro este gobierno y sus simpatizantes. Ya desde el 2007, con las amenazas de muerte, los atentados, las llamadas telefónicas, no voy a cambiar de opinión. Yo voy a seguir luchando por la libertad, la democracia, la justicia, el Estado de Derecho. Y aunque les parezca mentira, hasta por sus derechos estoy luchando. Pues estoy hablando para que todo el mundo aprenda en Nicaragua, todo el mundo aprendamos a respetar los derechos de los demás. Y que mis derechos terminan donde comienzan los suyos y los suyos terminan donde comienzan los míos. No me van a cambiar, no me van a intimidar, no me voy a correr, no me van a callar. Vamos a ir a un cambio y ya regresamos. No te quedes sin ver los mejores estrenos. Disfrútalos en la más alta definición con Movistar TV HD. La mejor televisión digital con la mejor programación y cobertura en toda Nicaragua. Actívalo desde $16.99 al mes y disfruta las mejores series y películas de HBO Max HD y Fox Premium HD por solo $7.99 al mes. Movistar, elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH. Nuestro mundo está cambiando. Nunca es tarde para comenzar. Tampoco demasiado temprano. No existe un sexo débil. Nuestro principal propósito siempre ha sido unir a las personas. Por eso conectamos a más de 360 millones en 20 países del mundo. Nuestro mundo está cambiando. Sé parte de él. Aquí inician muchas emociones, nuevas experiencias. Siempre queremos estar cerca de aquel ser querido, aunque sea por un momento. Para todos tus planes de viajes, Agencia del Viajero te ayuda a hacerlo realidad. Con la mejor tarifa a cualquier parte del mundo. Consulta nuestros precios. Agencia del Viajero. Ahora sí, Nicaragua, llegó la hora a desplumar al gallo. Todos van
Desde 1989 se nos viene negando el derecho a tener una cédula y votar en el exterior. Por eso, a participar todos en el tercer foro de la diáspora nicaragüense Azul y Blanco, este próximo 17 de noviembre en Miami. Ortega, todos contra Ortega, todos, con civismo y con cordura contra toda dictadura, defendiendo a mi nación. Unidos por la cédula, el voto y la refundación del Estado, no más dictadura para nuestro pueblo. Como un solo corazón. Nicaragüenses, este próximo 17 de noviembre, todos contra Ortega. Bueno, amigos televidentes, ya estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Les recuerdo a todos ustedes que vamos ganando. Y vamos ganando porque no pueden con nosotros. Es increíble ver cómo ayer la policía andaba de arriba para abajo. Sacaron un despliegue durante todo el día, ¿verdad? Precisamente por la desinformación. Creían que íbamos a marchar. Creían que íbamos a marchar por un lugar, ¡guau! Iba para ese lugar. Creían que íbamos a marchar por otro lado, ¡guau! Iba por otro lugar. Después, por último, se enchicharon y se parquearon por todos lados. Se quedaron como la novietola, esperando nuevamente. Esas son victorias. Esa es la manera de protestar de una manera cívica, pacífica, desgastándolo, ¿verdad? Desgaste físico, mental, desgaste económico, ¿verdad? Que le sigue costando. Tengo entendido, sí, y ayer me lo confirmaron, que la Alianza Cívica por la democracia, por la justicia y la democracia, decidió, ¿verdad? Se tuvo su reunión y decidieron solicitar permiso para una marcha. Así que todos aquellos que estábamos inquietos y que inclusive íbamos a ir en carácter personal, me informaron, ¿verdad? De buenas fuentes tengo, de que la Alianza Cívica, no la Unidad Azul y Blanco, la Alianza Cívica decidió en su reunión de todos los integrantes a ir a solicitar un permiso para una marcha. Así que esténse listos en cuanto ese permiso se consiga y vamos a ver si realmente la policía va a cumplir o no con lo que dice, de que si le piden permiso, da el permiso, para entonces estemos listos para esa gran marcha que vamos a hacer. Me imagino que va a ser una gran marcha nacional, de todos lados. Don Fanor, bienvenido al programa, amigo. Se me había perdido. Gracias. En primer lugar, solidarizarme con vos. Creo que hoy más que nunca el mensaje de su eminencia, el cardenal Brené, de que las redes deben de servir para el amor, para la relación, para el uso de un lenguaje no violento, y mi solidaridad con vos porque considero que es una obligación de que cuidemos a todos los nicaragüenses de todos los sectores. O sea, también hacemos un llamado para que esa cosa de la violencia, pues de uno y otro lado, verbal y en redes, disminuya en su máxima expresión. Te voy a poner un ejemplo de lo que... No, yo ya he estado escuchando algunos videos, sí, claro que sí. Y como te digo, esta es una forma de decirle a toda la población de uno y otro lado, de todos los pensamientos, tratemos de manejar el nivel de concordancia y de respeto a la dignidad de la persona humana, porque cada día nos podemos volver más radicales y va a costar. Fíjate que yo traía algo, hacerte una pregunta. Te digo, en base a eso, te quiero pedir un apoyo porque no es mío el libro. Flaco. Este es un libro de Alejandro Bolaños Davis.
Ah, sí, yo lo recibí la vez pasada. ¿Verdad? Alejandro, lo cual le quiero públicamente agradecer a Alejandro que me mandó este obsequio. Y yo, que vos sabes que estudio ciencias políticas y coordino la carrera de ciencias políticas en la UAM, yo creo que esto es un instrumento que todos los políticos del país debemos de leerlo y todos los estudiantes. La cultura es nuestra cultura. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque aquí no nos descalifica ni nos ofende a nadie, sino que nos hace un examen como sociedad nicaragüense histórica. Y le agradezco a Alejandro porque el que pueda adquirir este libro, que prontamente estará a la venta, me imagino, si acaso no está ya en las librerías, esto nos va a ayudar porque es un libro que enriquece el conocimiento y nos llama también a entender nuestra propia cultura para superar y crear, revertir esos valores. Ahora, con lo que está pasando en el país... No, pero antes de entrar, perdóname, okay. Y agradezco tu Claro. solidaridad y tu respaldo. Yo sé que cuento con tu amistad y tu apoyo. Hombre, supongamos que estuviéramos en un Estado de Derecho, ¿verdad? Lo cual no vivimos en un Estado de Derecho. Estoy seguro que lo que hizo Radio Ya, la Primerísima y la Sandino, de poder dar a conocer mi número de teléfono e incentivar a que me llamaran para todas las amenazas que estoy recibiendo y que he estado recibiendo, eso debe ser ilegal. Sí, pero además hay que ver si hasta qué medida llega, no solo ilegal, sino hasta qué medida llega la repercusión de involucrar a otras personas que cometan hechos ilícitos. Hay una apología. Entonces hay que tener cuidado, y vuelvo a insistir, desde todos los sectores y de todos los ángulos. Las redes también tienen instrumentos legales y puede la gente darle seguimiento. Algo muy importante que decía, los momentos pasan, después llegamos a otras circunstancias y los delitos no prescriben. Así es, pues Entonces eso es muy importante y no solamente para un lado, es para todos los ciudadanos, los 6 millones de nicaragüenses, inclusive los nicaragüenses que viven en el exterior y se han encargado de difamar también a otros nicaragüenses. La difamación es un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que leer y escuchar las palabras de su eminencia Brenes cuando habla la ponderación del uso de las redes. No quiere decir que te censures en unas redes, siempre que hay que certificar de dónde viene esa noticia para propagarla. He visto tantas cosas desfigurativas que digo yo, ¿y cómo es que nos hablamos y nos decimos cristianos? ¿Y cómo es que nos hablamos de que fomentamos el amor porque pesa más que el odio? Entonces, todas estas cosas debemos de irlas midiendo porque entre más odiemos... Hablar de amor y fomentar el odio. ¿Verdad? Entre más odiemos, más nos autodestruimos. Entonces, estas cosas pues es importante mantenerlas porque si no, no encontramos soluciones. Y las soluciones en el país, los cauces, los procesos políticos, sociales y económicos requieren de un concierto humano. Y si el concierto humano tiene las bilis más profundamente que verdes y moradas, difícilmente vamos a encontrar que salga de ahí esa paloma de la paz. Vos que de alguna manera u otra tenés comunicaciones con todos los sectores, incluyendo el gobierno, ¿qué salida espera encontrar el gobierno? Porque no puede seguir esta opresión que hay contra el pueblo de Nicaragua, no puede seguir. Esta violación a los derechos humanos, y por eso vos que ha sido propuesto en varias ocasiones por diferentes sectores para procurador de derechos humanos, y sabes muy bien lo que son los derechos humanos, estas violaciones a los derechos humanos, estas violaciones al Estado de Derecho que hay, no puede continuar. Aquí hemos visto, donde vos has estado sentado, expertos economistas, que no puedes decir que tienen alguna bandera política como Néstor Avendaño o Mario Arana, ¿verdad? Diciendo que el país se va a destruir, pues. Económicamente e institucionalmente ya está destruido, pero económicamente se va a destruir. Entonces, vos que también has hecho propuestas y te gusta hacer propuestas, ¿qué salida le ves a esto, pues? Bueno, en principio, la primera salida como tesis de nación es que la solución somos todos, sinceramente. Y ya viste que algunos personajes aquí te han dicho, políticos inclusive,
que ese mensaje de solucionar desde la perspectiva de entenderlo es lo idóneo. Ahora, aquí hay una responsabilidad y aquí tenemos que decirlo con mucha seguridad y con mucho civismo. El principal responsable de la problemática de este país es el señor presidente. Aquí el presidente Ortega es el principal ciudadano del país, por lo tanto es el principal responsable del país. Estamos entrando al mes de noviembre, Jaime, y este mes debe ser vital. Este mes no debe ser solo un mes para recordar, este debe ser un mes para practicar una política genuina de búsqueda de la paz. Entonces, el presidente Ortega tiene en noviembre una crisis de varios meses el país. Los calendarios del tiempo para sostener esa crisis se van agotando. Si el presidente Ortega no llama a un legítimo y genuino diálogo nacional en el mes de noviembre, se pierde una segunda oportunidad. Se pierde porque el actual diálogo, punto cero, para nadie es un secreto. Viene una segunda oportunidad, con todos los logros que tuvo ese diálogo, que yo los comparto con vos, ¿sabes? Cuando vos hablas de los logros de ese diálogo, sinceramente, aquí, desde el aspecto político, científico, yo los comparto con vos. Ahora, ¿qué perseguimos en el país? Debemos de perseguir ahora la consecución de una paz estable y duradera. Pero la paz no es solamente la ausencia de la guerra. La paz es debido proceso en los juicios. Correcto. La paz es libertad. Verdadero Estado de Derecho. Verdadero Estado, pero sobre todo una cosa muy importante es que los derechos humanos estén como supremacía cotidiana en el país. Eso es un verdadero proceso de paz. Ahora, ¿cómo debe ser alcanzada esa paz? Con objetivos concretos. Primero, reconociendo que todos acá tenemos que poner algo y ceder algo. Segundo, que hay que entender una cosa muy importante. Hay que censurar, hay que rechazar la violencia, venga de donde venga. Y tercero, que tiene que haber un proceso en Nicaragua de reparación a todas las familias. Un proceso de reparación psicológica, de reparación ambiental de la familia, de reparación económica inclusive a las personas que fueron afectadas. Porque tenemos familias afectadas y no solamente del sector de la oposición, también del sector del gobierno. Hay una tensión en los trabajadores del gobierno, Jaime. Y somos seres humanos, y hablar de derechos humanos, ¿verdad? Yo te voy a decir, siento una profunda tensión en muchos trabajadores estatales, y eso también son derechos humanos. Que se genera, pero del mismo gobierno, ¿verdad? Correcto. O sea, cuando vos agarras a los empleados públicos y los obligás a ir a la rotonda o los obligás a ir a marchar, porque vos ves que es la hoja que tienen que firmar, de donde se genera, de allá. Claro. Lógicamente, que la oposición también juega un papel porque por el repudio que le hace a los funcionarios públicos. Hay una tensión también, Jaime, y eso hay que decirlo con un análisis muy concreto. Hay una tensión en el sector privado. Hay una gran tensión en el empresario que tiene que ver cómo le paga planilla a sus trabajadores. Porque aquí es bonito, muy cómodo, atacar al sector privado y decirlo pactista, colaborador y algunos hasta mafioso. Eso es muy cómodo decirlo de una tribuna, de un medio. Pero ¿cómo está el empresario viendo a cuántas personas no despide? ¿A cuántas personas tiene que pagar el salario? ¿Cómo hace para la rentabilidad? Eso es una tensión. Y también, ¿por qué? Porque este país fundamentalmente, fíjate qué importante, vive más del 80% del sector privado, es la economía de este país, más del 80%. Y de ese 80%, más del 60% es pequeña y mediana empresa, que tenés que ver cómo no despedís a alguien y cómo puede comer esta gente. El sector informal inclusive está impactado. Por lo tanto, esta solución tiene que ser integral. ¿Cómo pasa, me dirías vos, desde el punto político, la solución? Es extremadamente sencillo, presidente Ortega, convocar a un verdadero diálogo nacional, buscar garantes internacionales, testigos que la moral de ese testigo sea reconocida por el país, que vos sabés quién puede ser ese testigo, y aquí nadie puede engañarse, y después de eso tener 3 puntos solo. Son 3 puntos. Restablecer las condiciones mínimas del Estado de Derecho y garantía de los derechos humanos. Reformar la Constitución para adelanto de elecciones.
reforma de la ley electoral. Son 3 puntos. Y cambio en el Consejo Supremo. Pues. Y, bueno, obviamente que al reformar no es cambio necesariamente. Yo te diría una recomposición del Consejo Supremo. Porque si hay dos fuerzas, pues, pongámoslo. ¿verdad? Si hay 2 fuerzas políticas, o 3 o 4, tiene que recomponerse, pues, equilibrarlo. Porque el mismo sistema no nos dice que los cambios tienen que ser ya todos, porque no sabemos cuáles de verdad serán los cambios. Aquí hay un principal problema que la gente tiene y toda la población tiene: parar el sufrimiento de la familia, Jaime. Y después de eso, ¿cómo se para? Con una estabilidad política y garantía de derechos humanos. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque todos los sectores están pidiendo eso. El que no acepta y el que no oye es el presidente Ortega. Aquí ya vienen más sanciones económicas por la comunidad internacional, los Estados Unidos, que van a profundizar aún más la crisis. Aquí la situación de seguridad jurídica está por el suelo. Cuando vos ves y ves videos de gente que lo agarran encapuchado, o sea, saliendo de su casa, lo meten en un carro y a las 3 horas aparece en un hospital golpeado o aparece en el Chipote. Gente que la echa presa o la captura o la secuestran y no dejan ni al abogado ni a sus familiares verlo por X cantidad de tiempo, ¿verdad? Y vemos la violación de los derechos humanos, que yo dije que todos los días iba a hacerlo. ¿Cómo es posible que una señora, Fanor, que tiene cáncer en el páncreas, cáncer doloroso, terminal, no le permitan atención médica? No le permiten que llegue, que recibir la atención médica. Eso ya eso es inhumano. Eso ya no es, es peor que salvajismo. Sí, lo que se está viviendo aquí ahorita. Afortunadamente, reconociendo eso y censurándolo en el sentido de que lo rechazamos, está en los medios de comunicación que está esa demanda y hay que hacerla cotidiana, como decís vos. Pero por otro lado, tenemos que defender los derechos humanos señalando, como estás haciéndolo vos, cada caso. Y decir que los que se han llamado defensores de los derechos humanos, algunos de ellos han escondido a la cabeza. Y entonces ahí es donde estamos nosotros, independientemente de las trayectorias políticas, ¿verdad? Independientemente de las amenazas de uno y otro lado que podamos tener. En el caso mío, porque he tenido amenazas de mucha gente de todos los lados. Pero tenemos que defender los derechos humanos. No podemos decir que no está lesionado el debido proceso aquí en Nicaragua. Tenemos que decir que está lesionado y profundamente lesionado, que nos preocupa. No podemos decir que se puede andar con una libertad plena en el país. No sabemos quiénes de nosotros puede ser secuestrado. Este país no puede volver a la normalidad cuando nos da miedo salir a la calle porque no sabes si te va a parar un paramilitar y solo por verte con una bandera azul y blanco te lleva preso. Sí, y hasta hace poco estaba la violencia a tal punto que no sabíamos quién podía caer muerto en el día. Y no sabemos si va a volver a ver eso, ¿verdad? Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar. Pero cuando hace ese comentario, pareciera como que la violencia hay de los dos lados. No. Y la violencia está viniendo... La violencia es institucional. De un solo lado. No, es que te quiero decir algo. ¿Quiénes violan los derechos humanos? Siendo víctimas de una ofensiva represiva, armada, por parte del gobierno. Sí, lo que te quiero decir es algo que en derecho se tiene que decir. El principal garante de los derechos humanos, ¿quién es? ¿Quién debe ser? Debe ser el Estado. El Estado. Entonces, cuando hablamos de violencia... el principal violador. ¿Verdad? Cuando hablamos de violencia, cuando hablamos de irrespeto a los derechos humanos, cuando hablamos de violación a los derechos humanos, hablamos del que las debe garantizar, que es el Estado. Así es. Ahí no tenemos claro. Ese lenguaje nuestro es un llamado para los funcionarios del Estado, los órganos de lo que es la seguridad pública y los fiscalías deben, y el Poder Judicial deben garantizar, como dice la Constitución, los derechos fundamentales de todas las personas. Las organizaciones de los derechos humanos han hecho una extraordinaria labor, pero la Procuraduría, el Procurador de Derechos Humanos, por ejemplo, ya no sé ni quién es, loco, porque tengo entendido que Omar Cabeza renunció o se tuvo que ir por motivos de enfermedad. Ya no sé si quién es, ni siquiera el Procurador de Derechos Humanos. Y el subprocurador ahí anda metido en una comisión de la verdad, que lo que menos tiene es decir la verdad, pues. Sí, es lamentable. Es lamentable que
y lo digo con un sentimiento de país y como ciudadano, que quien menos defiende los derechos humanos en este país es la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, es lo más irónico en la historia. Es inexistente. Y es irónico también, y me da mucho pesar, sinceramente te digo, quien debería estar en la bandera a defender los derechos humanos y que fue procurador de la Procuraduría a nivel de niñez, Carlos Emilio López, esté Callado. sordo, ciego y mudo y En la crea que Asamblea. no se violan los derechos humanos. Y lo lamento porque sinceramente quisiera darle un abrazo a Carlos Emilio y decirle, no tengamos miedo cuando tengamos que criticar porque ayudamos criticando. Y los derechos humanos están lesionados en este país y tenemos que reconocerlo. ¿Qué te dicen, si podés, qué te dicen la gente del gobierno con la que vos platicás? O sea, ¿hasta dónde piensan llegar? ¿Hasta dónde piensan llegar? ¿Van a seguir las palabras de Tomás Borges al pie de la letra? Vamos, cueste lo que cueste, pase lo que pase, digan lo que digan, pero lo peor es perder el poder. ¿O realmente en algún momento dado va a entrar la sensatez y decir, hombre, sentémonos a dialogar los 3 puntos básicos que vos acabas de decir? En primer lugar, te quiero decir, porque es muy arriesgado a veces, los encuentros que he tenido con personeros del gobierno han sido informal como cualquier Ah, no, si por eso te di en plática. Sí, en No plática. estoy hablando de reuniones de trabajo. Logro coincidir con ellos en alguna embajada, en algún lugar, inclusive hasta en un restaurante. Pues. Sí veo un sentimiento de gran mayoría de funcionarios del gobierno de querer solucionar la crisis. Es mi percepción. Sí veo de que quieren y tienen algún pragmatismo de buscar soluciones. También me han manifestado en esas pláticas muy informales, por cierto, de que a veces la radicalización de los otros sectores no permite buscar canales concretos de buscar soluciones. Siempre hay la posibilidad del diálogo y siempre tenemos que propiciar esa posibilidad del diálogo. Es más, el presidente Ortega tiene la gran oportunidad todavía de buscar ese enlace con todos los actores políticos beligerantes del país, porque hay que entender eso, con quién vas a dialogar, ¿verdad, Jaime? Y hay que ser como honesto, vas a dialogar con actores beligerantes, que puede haber un componente político, tiene que haberlo, pero creo que también estos personeros del gobierno están en esa voluntad de decirle quizás al oído al presidente Ortega, presidente, es tiempo también de saber que podemos dialogar y entender las diferencias del país. Te voy a dar otra versión también. Bueno, a ver, no solo disculpame este momento, porque me preocupa lo que te voy a decir. Okay. También hay funcionarios de gobierno y líderes parlamentarios que están exageradamente triunfalistas. Y eso, el triunfalismo enferma, vos sabés. Sí. El triunfalismo extremo enferma. Y cuando un gobierno está muy triunfalista, podés perder visión estratégica y la perspectiva de la realidad que puede conllevarte a atrasar procesos de entendimiento. Es donde quería decirte, o sea, el presidente Ortega, por lo que vos conocés, por lo que vos intercambiás con pláticas con amigos tuyos que están en el gobierno, ¿realmente quiere un diálogo? ¿O lo que anda buscando son cajas de resonancia? Mira, el gobierno fue el que buscó la conferencia episcopal para el diálogo. Sí. Y le pidió a la conferencia episcopal que mediara, moderara, inclusive hasta que fuera garante del diálogo. Y la iglesia le dijo al final, garante no podemos ser, Sí. los otros sí. Cuando ya la iglesia no quiso ser una caja de resonancia del gobierno, es más, antes de eso, viene el gobierno y busca a la OEA y busca al señor Almagro, después de que había dicho que era un bárbaro vendido y todo lo demás, como con los chuchadas de Venezuela, lo busca para que venga a Nicaragua y le ayude a establecer un proceso democrático transparente en este país. Y firman el convenio y el acuerdo con la OEA, y la OEA en ese momento es lo más grande, lo más lindo del mundo y todo lo demás. Después se arma la crisis aquí en Nicaragua. Almagro, en un momento dado, inclusive se pone al lado del gobierno, ¿verdad? Diciendo que todo tiene que ser respetando la Constitución de Nicaragua y las leyes de Nicaragua, que le causa aquí un costo político enorme. Se arma la crisis, ¿verdad? La matancita,
la masacre ordenada por el gobierno y se llama el diálogo. El gobierno pide a la conferencia episcopal que se haga el diálogo. De repente, como la iglesia no se convierte en cada resonancia, ¡pum! Ya entonces en la conferencia episcopal son golpistas, son parte, son los coordinadores, los promotores de un golpe de Estado en este país. Entonces se va, entonces si llega el clavo de Nicaragua a la OEA, y como ya Almagro ve la cosa y dice, hombre, aquí hay que ya no hay, que la solución es un diálogo con un adelanto de elecciones y que se respete básicamente los 3 puntos que vos acabas de decir ahorita. Así es. Ya Almagro también es parte del complot. Ya no es el complot. Entonces las Naciones Unidas, él mismo va, el canciller va a las Naciones Unidas y se reúne con el secretario general de las Naciones Unidas y acepta que venga un relator aquí. De repente las Naciones Unidas ven el informe de los derechos humanos y como no le es favorable, ya, las Naciones Unidas también es parte del complot internacional para destituirlo. Entonces, quien no sea caja de resonancia y no diga exactamente lo que el gobierno dice, es parte del complot. Entonces, ¿realmente quiere un diálogo el gobierno? ¿O lo que quiere es alguien que le venga a seguir la farsa a la cual él quiere montar? Mira, Jaime, yo te puedo responder desde 2 perspectivas. La primera es lo que creo, por lo que algunas veces he conversado con el presidente, y te diría que sí, que él va a terminar en el diálogo. Pero prefiero hacerte un análisis tal vez de 1 minuto o 1 minuto y medio de las condiciones objetivas por qué se va a dar el diálogo. Vaya. ¿Verdad? Nicaragua, en su gobierno, tiene un escenario diferente a hace inclusive 2 años. Te voy a poner 2 aspectos súper contundentes. El primero, el ALBA como proyecto cada vez va más debilitado. Ya tenés, hace 10 años teníamos el 80% de toda América Latina en una influencia de Venezuela y lo que fue llamado socialismo del siglo XXI. Eso está ahora reducido casi a un 20%. Ándate por ahí. La segunda, lamentablemente, y digo lamentablemente, no te estoy diciendo que me alegro, ¿viste? Lamentablemente, nuestro principal socio comercial está extremadamente cuestionado esa relación que es Estados Unidos con la relación con el gobierno del presidente Ortega. Elemento muy importante. ¿Por qué? Porque ahí tenemos los decretos imperiales que vos sabes que están haciendo y que en la coyuntura mucha gente inclusive hasta los aplaude, que no dejan de ser decretos imperiales los que se quieren proponer, pero que van a afectar al país. Tercero, hay un cerco que ahí si no han querido entender los estrategas y asesores del gobierno del presidente Ortega, hay un cerco internacional de organismos que tienen un peso extraordinario. Estos organismos son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado para las Naciones Unidas de los Derechos Humanos, la oficina. Tercero, que pocas veces la gente lo menciona, la Comisión Europea de Derechos Humanos que incide en el Parlamento Europeo y sus miembros. Agregarle a eso la OEA y agregarle que la OEA está realizando asambleas constantes atendiendo la problemática nicaragüense y que quieras o no, aunque algunos digan que no se va a aplicar, el artículo 20 de la Carta Democrática es una amenaza real. No es una amenaza ficticia. Todos estos aspectos, y agregarle también algo que es importante, los países de Centroamérica están alarmados con la situación de Nicaragua. No están preocupados ya. Ya pasó de una luz amarilla a una luz verde. Eso es una preocupación. Entonces, todo este cerco, si lo sumás, ¿a qué te va a conllevar? A un diálogo obligado. Atender también a algo importante, a lo interno ahora. Un liderazgo político horizontal que no sabes cómo te responde cada día y un liderazgo social. No te estás enfrentando a un político A o B. Te estás enfrentando a una situación política que nunca la habías manejado. Y 2,
hay una lucha cívica y no es una lucha armada. Sí. Y el partido de gobierno es un partido de tradición militar, no tradición cívica. Y en lo cívico usted está en desventaja. El presidente Ortega debe entender eso. No está hecho para las lides cívicas ese partido. Entonces eso también debe hacerlo reflexionar. Una última cosa que pocas veces aquí le han dicho en tu programa. El partido FSLN tiene un componente que no ha sido observado en el análisis. Tiene grandes empresarios, no tiene pequeños empresarios, ¿oíste? Tiene grandes empresarios. Y esos grandes empresarios también los ponen nerviosos cuando se pierde $1 millón. Y $1 millón, te dice Noel Ramírez, ponen nervioso a cualquiera, ¿verdad? Entonces, estos empresarios también van a empujar porque se busca un entendimiento nacional. Nicaragua, en el sistema constitucional, es un Estado corporativo. ¿Ves? Por lo tanto, ese Estado corporativo te reclama un entendimiento político, social y económico. En esos sectores que vos ves presionando, ¿verdad? Ya mencionaste lo externo, mencionaste los grandes empresarios sandinistas. Sí. Y entre esos grandes empresarios está el ejército. ¿Qué papel ve jugar al ejército? O sea, no estoy hablando de golpe de Estado ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero vos ve al ejército deliberando con el presidente, diciéndole, mire, presidente, ve, la cosa está jodida, aquí necesitamos sentarnos. Pues el ejército puede perder millones de dólares, ¿verdad? Quiero decirte mi opinión, que le he externado en muchos programas y en foros. El ejército está haciendo lo que debe hacer, afortunadamente. Habrá unidades o personas, como en toda institución, que se salen del margen establecido. El Nicaragua tiene que entender que hay instituciones todavía que prevalecen y que deben de ser defendidas por todos y cada uno de nosotros. Una de esas instituciones profesionales, con doctrina, con un ejército de formación para la defensa de los derechos humanos, es el ejército de Nicaragua. Que como todo ejército en el mundo moderno, tenga que tener recursos para que prevalezcan sus fondos de pensiones, recursos para que puedan tener sus planillas también, además del presupuesto general, recursos para su preparación nacional e internacional. No hay país hoy día que no lo tenga y que sea legítimo. Nadie está cuestionando eso. ¿Verdad? Lo que estamos hablando es si van a ellos a preocuparse también. Pues. Ahora, el mejor mensaje que le puede dar el ejército al país, y el mejor mensaje que le pueden dar, el mejor diálogo, la mejor comunicación directa que nuestro ejército de Nicaragua le puede dar al presidente Ortega también, es el silencio institucional. El día que el ejército sea beligerante, el día que los cañones salgan a la calle, ese día morirán los votos. Ahora, no vamos a entrar a debatir el actuar del ejército porque, pero hay muchos que dicen, por ejemplo, que el ejército no debía permitir la existencia de paramilitares. Que es su obligación, ¿verdad? Garantizar de que no haya grupos paramilitares en este país. Es más, cuando estaban aquellos grupos armados en el norte hace años, sí, ¿verdad? El ejército decía que ellos estaban, y le preguntaron que por qué estaban involucrados ellos y no la policía, si eran grupos vandálicos, ¿verdad? Bandoleros. En ese entonces, el ejército dijo, porque nosotros no podemos permitir más que existieran dos instituciones armadas en este país, la policía y nosotros. Sí, entonces ahora, ¿cómo está el ejército permitiendo que haya ese grupo de paramilitares en todo el país? Te quiero decir algo. En primer lugar, este ejército, como todos los ejércitos del mundo, tienen un jefe supremo constitucionalmente. Ese jefe supremo es el que los tiene en sus cuarteles y que reciben órdenes constitucionales. Aquí todos sabemos quién es el jefe supremo. 1. 2. La institución del ejército actúa en base a mandatos constitucionales. Los parapolicías que pudieron, y que todo es evidente, lo hemos visto, porque no vas a decir que no los has visto, Jaime, ¿verdad? Estos deben de ser contenidos por la Fuerza de Seguridad Pública, porque el ejército no estaba en las calles. Era obligación del Mando Nacional de la Policía, al cual vos sabés que siempre estuve anuente yo y apoyando las buenas cosas de nuestra Policía Nacional,
pero el mando superior de la policía jamás hubiese permitido que parapolicías lo auxiliaran. No es una responsabilidad del ejército, ni es que capee el bulto del ejército. El ejército tenemos todos los nicaragüenses que demandarle y reconocerle que siguen sus cuarteles. No son deliberantes y la constitución política le dice manténganse en sus cuarteles. Su función es defensa de la soberanía nacional, defensa de nuestros mares, lucha contra el terrorismo y contra el narcotráfico y sobre todo defensa de la propiedad pública y privada. Esa es la función primaria y objetiva y la producción, como lo está haciendo en el norte del ejército. Demandemos y sintámonos obligados todos los nicaragüenses de que constitucionalmente le seguimos demandando que siga así el ejército de Nicaragua. Vos que has sido un gran promotor, has dado charlas nacionales e internacionalmente alrededor del Estado de Derecho, alrededor de seguridad, de la seguridad. Una vez que logremos pasar esto, y yo sé que lo vamos a lograr porque vamos ganando, ¿cómo se va a poder restablecer? Ahorita, por lo menos ponerle en los no simpatizantes del Frente Sandinista, pongámoslo, o los no simpatizantes del presidente Ortega, la gente le tiene miedo y desconfianza a la policía. Es una institución que está desacreditada totalmente ante los ojos de la oposición en este país y de los que no simpatizan con el gobierno. Totalmente. Igual que está totalmente desacreditado el sistema jurídico de este país. Cuando ves vos las payasadas, vos que sos abogado y respetás, ves un circo que están haciendo ahí con el sistema judicial en este país, jueces prestándose a barbaridades en este país. Cuando vos ves condenas de 15 años y 20 años por estar en una barricada, ¿verdad? O a ser acusados de terroristas a gente que andaba en una marcha con la bandera azul y blanco. ¿Cómo se va a recomponer esto, hombre? Bueno, fíjate que en primer lugar, obviamente tenemos que decir que sí hay un deterioro de la institución. No se puede negar, hay que partir de esa realidad. Otro es cómo, como nación... ¿Deterioro o destrucción de la institución? Es que no podemos ser tan absolutos, porque te voy a explicar algo. Nada es absoluto. Entonces, si queríamos hacer posiciones radicales, sí hay un deterioro. Y ese deterioro es sensible. Pero, ¿qué tenemos que vernos? ¿Cómo nos vamos a ver dentro de 2 o 3 años? Tenemos que recomponer una fuerza pública y este tiene que ser, a mi modo de pensar, con 3 factores que van a ser determinantes. 1, una asistencia internacional. 2, tenemos que ver la posibilidad, Jaime, de entrar a un proceso de que la Policía Nacional tenga una jefatura civil. Y tercero... ¿Es viable en otros países? Sí, sí. Y te voy a explicar cómo. Y la tercera, para no se me vaya la idea, crear de nuevo la condición, restablecer la condición, relación comunidad-policía, que va muy bien. No todo está perdido, Jaime, y tenemos que hacer grandes esfuerzos porque la gente está lastimada con el actuar de la policía y hay que admitirlo con valentía. Y entonces tenemos que rescatar porque hay valores y hay esa relación comunitaria tiene que restablecerse. Ahora, ¿qué país de Centroamérica, porque no me voy a ir a Europa, ¿verdad?, ni a Asia, donde se dan más estos fenómenos, ¿qué país de Centroamérica puso una jefatura civil en una crisis de transición? El Salvador. Es más, el actual señor embajador del Salvador en Nicaragua fue, como civil, jefe de la policía del Salvador. Así no sabía eso. Entonces, eso es importante. Sí tenemos siempre salida. Lo que tenemos que entender es decir, ¿vas a desbaratarla? No. ¿Vas a recomponerla? Sí. Porque es la única. Ningún país te va a decir, ¿o qué crees vos que te va a decir? Bueno, como no hay policía, vamos a volver al tiempo de la Guardia Nacional. ¿Te acordás? Que hacía de todo. No. La fuerza pública es la fuerza pública constitucionalmente. Vamos a ver qué fallos hay, vamos a trastocarla, es posible que la trastoquemos. Vamos a desaparecerla, es imposible desaparecerla. Quedamos ya en esto. Vos pusiste tus comentarios iniciales
principio del programa, que el presidente Ortega no puede perder la oportunidad y tiene que convocar a un diálogo en noviembre, decíamos. Sí. No puede pasar noviembre sin que no convoque ese diálogo. ¿Por qué la fecha de noviembre? Porque también la política tiene análisis matemático. Y el gobierno sabe que siempre él hace análisis matemático. Y los políticos en ciencias políticas también tenemos los efectos matemáticos y las fórmulas matemáticas para hacer los análisis políticos. No hay más tiempo. Y vos lo has dicho, además de que haces tu consigna triunfalista de vamos ganando, que es legítimo, pero has hecho análisis con gente aquí muy seria y te dice el problema económico va a ahondar en un problema social. Y los levantamientos sociales, los estallidos sociales, Jaime, no tienen color político ni pensamiento ideológico. A 350.000 empleos que se han perdido. Y además de eso, puede ser pro gobierno o antigobierno un estallido social. Y eso no es admisible. Hemos avanzado mucho. Tenemos infraestructuras, tenemos caminos, tenemos una economía que aún no ha llegado a la devaluación. No ha llegado, aunque te digan algunos economistas, yo lo analizo mucho, pero vamos en esa ruta de una crisis económica y social profunda. Esa ruta se puede desviar y volver a una ruta de semiprogreso, ¿viste? Para llegar a buscar la senda progresiva. Pero además de eso, tenemos que hacer cambios en el país, Jaime. Y vos también tenés que entenderlo. Tenemos que dar curso a superar el Estado constitucional corporativo y entrar a un Estado social constitucional. Esta Nicaragua, después de abril, nunca va a volver a ser la misma antes de abril. Jamás va a volver a ser la misma. No. No va a volver a cometer los mismos errores. Ya hay, vos ves esta participación de la juventud, esta integración de juventud, movimiento campesino, sector empresarial, profesionales. Es que lo que ha logrado unir en contra de él, el presidente Ortega, es impresionante. Sí, pero si no hay una reforma constitucional, si no hay una Asamblea Nacional Constituyente, seguimos en el mismo sistema, Jaime. Porque no se trata de cambio de hombres y mujeres en el poder, se trata de cambio de estructuras sociopolíticas. No, por esto, claro, pero entonces un proceso electoral, culturales, cuando se adelanten las elecciones, y estructurales. Vos podés elegir la próxima asamblea que se elija, la podés elegir también con un mandato constituyente, ¿no? Así es, necesitamos el respeto a nuestra cultura, necesitamos los verdaderos respetos de la mujer que están lesionados. Necesitamos que el Estado corporativo dé espacio y dé lugar a un Estado social constitucional. Necesitamos la plurinacionalidad con nuestros grupos indígenas que han demostrado, ¿verdad? Así, marcha brava. Bueno, vos ves, entonces, antes de tu comentario inicial, tu comentario final, vos ves los mismos empresarios sandinistas grandes, como decís vos, que son grandes. Vos ves a los mismos sectores allegados al gobierno que tienen mucha plata que perder, ¿verdad? Poniéndole presión al presidente Ortega o platicando con él o cabildeando con él para que haya un diálogo que tiene que ser con todas las garantías, pero un diálogo que no puede entender al presidente Ortega que este diálogo que podrá, bueno, y no te pregunté si lo de Cerezo, ¿verdad? Sí, tal vez el próximo semestre que me volvás a invitar. Que el señor Cerezo, porque se hablaba de que el señor Cerezo y el SICA vinieran a complementar el trabajo de la conferencia episcopal. Y si el señor Cerezo y el SICA gozan de la confianza del presidente Ortega, bienvenido. Igual que la conferencia episcopal goza de la confianza del resto del país. Pero no un diálogo sin la participación de la conferencia episcopal jamás va a ser aceptado por el resto de los nicaragüenses, pues, pongamos. Yo no veo a Vinicio Cerezo, que vos sabés que es amigo nuestro, porque no lo vamos a negar públicamente, no lo veo de mediador y conductor del diálogo. A Vinicio lo veo de garante, representando a los presidentes de Centroamérica. Punto. Ya está. Y eso hay que estar claro. No hay que tenerle alergia a Vinicio. No viene a sustituir ni tiene interés de sustituir a la conferencia episcopal. Y otra cosa, no nos enfrasquemos, y eso lo he dicho, a algunos no les gusta que les diga, que la iglesia episcopal diga que va a mantener a los mismos
mediadores o testigos. La iglesia tiene 6.000 curas con las mismas calidades que cualquiera de los que están ahí y tienen laicos comprometidos con la iglesia. La iglesia es una institución, no las personas. Los que atacan a las personas se equivocan con la iglesia. Sí, pero no le puedes venir a decir, Claro, a la pues, iglesia también quién va a estar y quién no va a No, estar. por eso te digo, no tenemos que decirlo, por eso te digo, no tenemos. La iglesia Ellos pone quien desee. Dentro de su sabiduría y experiencia, ellos saben cómo Ellos actuar. saben a quién pone. Eso es lo que debemos de atender, ¿verdad? Comentarios finales. Bueno, espero que el país se vaya enrumbando. No nos olvidemos que esa teoría de que la solución somos todos es más que una teoría política. Debe ser una teoría de sentimiento, de hermandad, de humanidad, porque no hay que olvidarse de las familias que están sufriendo. No hay que olvidarse de la familia de los presos, de los que fueron muertos, de los que están en zozobras en cada una de sus casas. La solución somos todos significa ceder algo para obtener la paz en Nicaragua. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al doctor Fanor Avendaño. Ya saben, vamos ganando. Hay que seguir con el compromiso, con la firmeza, con esa valentía, con ese coraje que nos caracteriza a todos los nicaragüenses. No podemos olvidar, ni vamos a olvidar en un momento a todos los presos políticos. Hay que luchar para seguir, para sacarlos. Hay que evitar que siga esta ofensiva de opresión por parte del gobierno. Le hacemos un llamado al presidente Ortega. Aquí, mire, el mismo doctor Fanor Avendaño lo acaba de decir. No puede acusar al doctor Fanor Avendaño de ser golpista, ¿verdad? O ser contraterrorista, ni nada por el estilo. Todo termina y todo comienza con usted. Si alguien puede parar esto, es el presidente de la República, y el presidente de la República es Daniel Ortega Saavedra. Así que está en sus manos parar esto. Es suya. Está la gran responsabilidad de todo lo que está sucediendo. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en Nación y hoy más tarde en Cuarto Poder. De muy lejos yo veo